Buenos días a todas y todos, espero que se encuentren bien y que se la pasen cuidando a sus seres queridos y a ustedes mismos. Vamos a comenzar hoy con la clase que vamos a llamar trastornos psicóticos. Este es un gran grupo de patologías que pueden presentar fenómenos psicóticos y que forman parte de los cuadros más graves que encontramos en la psicopatología. Dentro de estos trastornos psicóticos nos vamos a dedicar hoy a la esquizofrenia, que es una enfermedad más grave en el ámbito de la salud mental y que evoluciona por brotes, y cada brote deja, mejor dicho, un deterioro del funcionamiento psíquico, y como hemos visto en semiología, los deterioros de un funcionamiento previo normal se llaman demencias. Por eso esta enfermedad, la esquizofrenia, se la llamaba antes demencia precoz, porque se producía no en los viejitos, sino en gente adulta joven, adulta de la edad media. En muchos casos a veces son adolescentes, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar la aparición del brote, y una vez se apareció, evitar que haya un segundo brote y tratar de solucionar las consecuencias que deja en su funcionamiento mental, ya que esto tiene un alto deterioro para el funcionamiento normal del individuo, para su familia, para la sociedad, y a veces en los casos de internación crónica un altísimo costo incluso en la salud pública. Por suerte ya hace muchos años que el concepto de manicomio ya no se utiliza, no se los aísla y se trata rápidamente de reintegrarlos a su ámbito personal. Y habiendo sido revolucionario la aparición del tema de los antipsicóticos, la medicación psicofarmacológica, que permite que estos pacientes continúen su tratamiento en forma ambulatoria y no con internación, o bien en hospitales de días, pero pudiendo alojarse en su casa y no lejos del grupo familiar. Estamos lejos de esas épocas donde a los psicóticos se los dejaba internados en un manicomio y la familia se olvidaba de ellos o depositaban la locura familiar en esta persona y la destinaban a que tuviera una vida carenciada y alejada de la sociedad. Actualmente, en la intención y con los tratamientos actuales, se consigue justamente reintegrar rápidamente al individuo a su funcionamiento, y si tuvo algún tipo de deterioro, intentar rehabilitarlo, lugar donde los terapeutas ocupacionales tienen un lugar centralísimo en esta rehabilitación. Bueno, dentro de este grupo de trastornos psicóticos tenemos que verlos, se definen justamente como la presencia de tres grandes grupos de síntomas que hemos visto ya en semiología, que es la presencia de ideas delirantes, las alucinaciones de distintos tipos y la pérdida del juicio de realidad. En cuanto a las ideas delirantes, hemos visto que son las ideas que se presentan en el pensamiento, alteradas el juicio de realidad, pero es la única explicación que encontró esta persona en su lógica propia, que explica las cosas que sentía previamente, en la realidad que le iba cambiando, en las cosas que sentía corporalmente, y esto es la única manera de armar una lógica propia a expensas del juicio de realidad. Para él, si él siente que todo lo que le pasa tuvo que ver con cosas que le quieren hacer daño porque no permite ver la grandiosidad de su persona y la gente le tiene envidia, va a estar convencido que la gente le quiere hacer daño y va a actuar en consecuencia. Por lo tanto, las ideas delirantes condicionan la conducta y pueden llevar a que haga daño a terceros, por ejemplo, matar a estas personas que lo quieren agredir porque él está convencido que es así, y son irreversibles. Por más que uno quiera convencerle a través de la lógica propia que esto no es así, el paciente está convencido e incluye a la persona en otro más de los que lo quieren atacar. Este es uno de los motivos por los cuales el riesgo de parecido para terceros lleva muchas veces a la internación de estos pacientes, donde se los medica y trata de evitar justamente que la persona termine suicidándose o matando a alguien. Luego, otro de los grandes grupos de síntomas son las alucinaciones, y vamos a ver precisamente que las alucinaciones pueden ser de diferentes tipos: auditivas, visuales, anestésicas, corporales, y donde estas alucinaciones, básicamente, si aparecen alucinaciones auditivas de voces que conversan dentro de su cabeza, o dos voces que conversan entre sí, generalmente son de tipo agresivas para el paciente, son críticas, son insultos, son denostaciones de su autoestima, y lo vamos a ver en la calle de esos pacientes que van caminando y se tapan los oídos y no sabemos con quién habla, y ellos escuchan voces que para ellos están ahí. Todos sabemos que existe la voz de la conciencia, que es el super yo, las cosas que uno recuerda de críticas, y a veces uno se encuentra diciéndose a uno mismo: ¡qué tonto! ¿A quién le habla uno? Se habla uno a uno mismo. En realidad es el diálogo entre el super yo, esas voces que uno tuvo por dentro, pero uno sabe que es un diálogo interno dentro de la cabeza de uno. Bueno, para estos pacientes esas voces las escucha desde afuera nuevamente. Esas voces fueron escuchadas en algún otro momento y el paciente actualmente las trae nuevamente como si fueran de la realidad, y siente que la crítica y las voces están ahí afuera y él las escucha.
Estos son patognomónicos, son signos característicos del tema de las esquizofrenias paranoides. Pero también pueden aparecer alucinaciones visuales, y de hecho en una de las películas que les recomendamos ver, Una mente brillante, John Nash, el personaje de la película que terminó siendo un premio Nobel, es una historia real y asesorado por el premio Nobel de Economía, John Nash, donde él cuenta las cosas que le pasaron y cómo fue la estructuración, y uno ve desde el punto de vista del paciente cómo vivía este mundo interno, hasta que finalmente cuando salió de esta crisis esquizofrénica él pudo comprender el grado de locura que padecía. Estas alucinaciones, les decía, en este caso eran visuales, había personajes que lo seguían, y aquellos que vean esta película van a poder ver qué características tenían esos personajes. El tercer síntoma principal de los cuadros psicóticos es las pérdidas de las fronteras del yo. O sea, el yo no distingue si está soñando despierto. Vieron, cuando uno sueña uno tiene alucinaciones y uno cree que lo que está pasando en el sueño es real, y de hecho uno se siente que le va a pasar el tren por encima, lo vienen a perseguir y no puede mover las piernas, pero por suerte uno se despierta. Y cuando se despierta puede distinguir que es una realidad interna que tiene que ver con producto de alucinaciones que se producen durante el dormir y se llaman sueños. Ahora piensen en alguien que, estando despierto, sueña estas cosas y las ve en la realidad y no puede despertarse porque para él está despierto y eso que pasa pasa en serio y los demás no lo ven. Entonces él está convencido de que los demás lo quieren engañar y que si no lo ven es porque forman parte de este delirio que tiene construido en su cabeza. Esta alteración de la realidad es la que impide que sigan funcionando normalmente. Ahora, estos síntomas psicóticos pueden aparecer en distintos cuadros. Ustedes ya vieron con Néstor las psicosis delirantes, donde lo que está afectado es solamente el tema del pensamiento y el resto de la conducta puede estar normal. Y acá vamos a ver esquizofrenias, donde está alterado muchísimos áreas del tema del funcionamiento normal de las personas, pero pueden aparecer estos síntomas psicóticos también en otros cuadros. Por ejemplo, en el Alzheimer, que veremos más adelante, que es un trastorno cognoscitivo, es una enfermedad de base genética y que va alterando principalmente, la gente lo reconoce por la pérdida de la memoria, pero estos viejitos también pueden de repente tener alucinaciones visuales y por la pérdida del funcionamiento con la realidad tienen síntomas psicóticos y los van a ver conversando en un pasillo con una señora que no existe, diciéndole buen día señora, ¿cómo está usted? Y uno ve que en realidad no hay nadie, por lo tanto tiene alucinaciones. O estar pensando de que no es que se olvidó de las medias, sino que la nuera se los quiso quitar y rellena con una fantasía o con un delirio, está convencida de que todos la quieren hacer pasar por loca para internarlo y quedarse con su herencia. Por ejemplo, estos viejitos, en los Alzheimer, también vamos a ver que lo principal es el deterioro progresivo por el tema de esta enfermedad, dentro de los cuales pueden aparecer síntomas psicóticos. Otros cuadros donde vamos a ver síntomas psicóticos con pérdida de la realidad, alucinaciones, son los cuadros de delirium, los cuadros orgánicos por enfermedades infecciosas. Ustedes todos habrán visto en las películas cuando alguien con un cuadro febril termina delirando diciendo cosas que no están. Y hemos visto también con ustedes el delirium tremens por intoxicación alcohólica, los cuadros de abstinencia que se producen también delirios oníricos. La persona vive lo que está soñando en ese momento. Otro cuadro también son los trastornos inducidos por drogas, y en las drogas justamente vamos a ver de repente que pueden desencadenarse cuadros paranoides y de repente sentir a la persona que se está desestructurando su cuerpo y las cosas que siente corporalmente siente que le van a terminar incendiando y puede actuar en consecuencia. En este caso lo que define el cuadro es la toxicidad de la droga que ingirió y con fenómenos secundarios los síntomas psicóticos que se producen. Y también en los cuadros depresivos mayores, cuando la persona se culpabiliza de la ruina, piensa que se merece morir y que ella es la culpable de la ruina de todo el resto de la familia y por lo tanto no sabe para qué vive, se tiene que matar, puede tener delirios de culpa o de ruina. Ahora, estos delirios que aparecen en estos pacientes depresivos siempre son congruentes con su estado de ánimo, siempre son de deterioro, de baja autoestima, de falta de sentido de la vida, y vamos a ver que el síntoma principal es la depresión, dentro del cual pueden aparecer estos síntomas psicóticos. Otros trastornos debido a enfermedades médicas, a veces un cáncer cerebral puede ir acompañado de síntomas delirantes o alucinaciones, y vamos a diferenciar lo que son justamente la alucinosis por un tumor en el área occipital con el tema visual, de lo que es, por ejemplo, una alucinación que tiene psicosensorial, que es las esquizofrenias, donde hay personajes, no es que uno ve luces o cosas, como en este otro tipo de casos. Y de repente muchos cuadros tóxicos también pueden haber aparecido, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica que produce acumulación de sustancias tóxicas y la persona termina delirando por el tema de la toxicidad que se acumula en su cuerpo por la falta de funcionamiento de un riñón. Así que estos cuadros son todos otros cuadros, aparte de la esquizofrenia y el trastorno delirante, donde pueden aparecer síntomas psicóticos. Dentro de la esquizofrenia
ahora actualmente se llama de un grupo que se llama trastornos esquizofrénicos, entre los cuales se encuentra la esquizofrenia que vamos a desarrollar hoy, y otros cuadros que tienen algunas relativas diferencias que al final de la clase se los voy a enumerar o las van a ver en la transparencia, que son los trastornos esquizofreniformes, esquizoafectivos, psicótico breve o trastorno psicótico compartido. Son estos cuadros donde no es exactamente la evolución de la esquizofrenia, pero también se observan síntomas psicóticos con gran deterioro en muchísimas áreas y están caracterizados por diferencias, por ejemplo, el trastorno psicótico compartido, cuando hay un líder de un gran grupo, todos comparten el delirio del líder, por lo tanto todos están identificados con este grado de locura y ha habido muchos suicidios en el 2000 y en el 2001 pensando que se acababa el milenio y todos se suicidaron en masa para llegar rápidamente al Dios o a la situación que ellos creían de sacrificio. Y vimos que esto no terminó, el milenio no terminó el mundo y siguieron de líder, hubo suicidios en masa, fenómenos que muchas veces se observan en muchos grupos o en muchas sectas. Y lo mismo en grados de locura, donde hay delirios de confabulaciones, donde se identifican con el líder y realizan actos en consecuencia, con pérdida del juicio de realidad. Estos otros trastornos esquizofrénicos los vamos a ver pues como otra categoría. Vamos a comenzar ahora entonces con la clase específica dentro del grupo de los trastornos psicóticos, el ejemplo del cuadro central que es la esquizofrenia.